Dios les bendiga más, hermanas. Vamos a ir a la meditación. Gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos, hermana, de poder escudriñar su palabra. Disculpen que estoy enferma de mi garganta, pero eso no es impedimento, ¿verdad? Para que podamos hablar. Solo quiero saber si me escuchan, hermanas. Sí, hermanita. Está bien. Bueno, hermanas, vamos a entrar al versículo 2 de Hebreos 4. Y la palabra de Dios dice así, porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando habla aquí, hermanas, dice, porque también está refiriéndose, hermana, a los versículos anteriores. En el capítulo, los últimos versículos del capítulo 3, está hablando del pueblo de Israel. Y hay una exhortación allí en el versículo 12, 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y luego ayer nuestra hermana Antonieta nos explicaba el versículo 1, hermanas, y me llama la atención cuando empieza el capítulo 4, dice, temamos. Realmente, hermanas, en nosotras debe estar ese temor, porque dice, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nosotras, hermanas, estamos en ese reposo que Cristo ofrece cuando dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. En este reposo que estamos ahorita, más aún, hermanas, más adelante, los versículos más adelante, nos va a hablar de ese otro reposo, el cual nosotros que estamos en Cristo esperamos. Pero es necesario, hermanas, que nosotras sigamos creyendo, que creamos en esa buena nueva, porque aquí nos está advirtiendo. La buena nueva dice, como a ellos, o sea, al pueblo de Israel, nosotras también hemos tenido ese anuncio, esas buenas nuevas. Pero ¿qué dice? Hay una analogía, hermana, del fracaso de Israel para entrar inmediatamente a Canaán. No fue una metáfora que hiciera referencia a la salvación, sino a las consecuencias de su falta de fe. Nosotras aquí, hermanas, como el grupo que le han denominado, ¿verdad?, mujeres de fe. Y qué hermoso, hermanas, si nosotros podemos hacer honor a ese nombre que estamos llevando, porque en realidad todas las que nos reunimos nos debemos de considerar así, mujeres de fe, y no solo considerarnos, sino que sea una realidad en nuestras vidas, que realmente seamos unas mujeres de fe, hermanas, en esa palabra viva que ha sido predicada a nosotros, en esa palabra que tenemos, que es la que debe ser nuestra guía, ¿verdad? Mujeres de fe que creen en las promesas de Dios, que esperan al Señor Jesucristo, que tienen esa esperanza. Y les digo que el capítulo 3 enfatizó la necesidad de mantenerse firmes en la fe para evitar que esta herencia, hermanas, se perdiera. En este versículo, el escritor está reflexionando sobre el ejemplo de Israel que se dio en el capítulo 3. Aquellas personas tuvieron la oportunidad de obtener la herencia prometida, como nosotros la tenemos, hermano. Pero ellas fracasaron, ya que no se unieron a otros que tenían fe en Dios, ni confiaron en la palabra de Dios. No creyeron en realidad en Dios. Las buenas nuevas de Jesús son buenas nuevas de verdad. Sin embargo, por muy buenas que sean, amadas hermanas,
no nos ayudan simplemente porque existen. Tal como un medicamento, ¿verdad?, que nos ayuda simplemente, no nos ayuda simplemente porque ya ha sido desarrollado y está disponible en una farmacia, sino tiene que entrar en el cuerpo para hacer su efecto. Y la palabra de Dios tiene que llegar más profundo que solamente al oído. Tiene que penetrar hasta nuestro ser interior, hermanos, nuestra alma, espíritu. Tiene que entrar en nuestras mentes, en nuestro corazón. Es decir, tenemos que recibirla, hermanas, con fe. Tenemos que creerle a Dios. Los israelitas mencionados en el contexto, hermana, habían vivido grandes experiencias. Las plagas, la salida de Egipto, vieron el mar, la división ahí del Mar Rojo y mucho más. Querían comida, el Señor les envía maná. Luego querían carne, el Señor les envía codorniz. El hecho de ser receptores de estas bendiciones no los ayudó mucho. ¿Por qué, hermanas? Por su falta de fe. Destacado y demostrado por su murmuración y desobediencia constante. Y es que es ahí, hermanas, donde nuestra fe es probada. Cuando vienen situaciones difíciles, ¿cómo reaccionamos nosotras, mujeres de fe? ¿Estaremos renegando? ¿Estaremos viendo hacia atrás? Como muchos murmuraban, que se querían regresar a Egipto. No se habían despegado en realidad de todo lo que habían vivido en Egipto y estaban añorando regresar. Una mujer de fe ve hacia adelante. Una mujer de fe confía en las promesas del Señor Jesús. No podemos creer en decir que creemos en Él, amadas hermanas, y desconocer sus mandamientos. Porque, hermanas, ahora ocurre algo parecido. Podemos comenzar bien, pero si decimos seguir nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestras tendencias, por sobre la palabra de Dios, mostramos un problema de fe, ya que la fe debe de ir acompañada de obras. Tampoco podemos imaginar que simplemente por saber eso, poseer una Biblia y estar reunidas, hermanos, debe ser suficiente. No. Las buenas nuevas de salvación en Cristo se aplican a los que tienen fe, a los que se arrepienten, aquellos que hemos sido bautizados en agua y andamos en Él. Por tanto, dice el versículo 11, y me voy a adelantar un poquito aquí. Por tanto, dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de esa desobediencia, más hermanas. Dios nos exhorta en su palabra que no basta saber la voluntad de Dios. Tenemos que ponerla por obra para poder aprovechar las promesas de Dios. Tenemos que creerlas. Si creemos sus promesas, vamos a obedecer sus mandamientos. La fe y la obediencia van de la mano. No puede haber fe verdadera sin obediencia. No puede haber reposo espiritual sin confianza completa en el autor de nuestra salvación, amadas hermanas. Creo que todas las que estamos aquí, y estamos aquí con ese propósito de clamar a nuestro Padre Celestial, porque quizá hemos vivido o estemos viviendo momentos muy difíciles, en los cuales tenemos que estar conscientes que hay un enemigo que nos quiere borrar esa fe, que nos quiere quitar esa fe, que nos quiere hacer dudar de que Dios está con nosotras. Pero, amadas hermanas, la palabra nos confirma que Él está y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que todo lo que nosotros pasamos aquí debe servir para renovarnos,
para crecer en esa fe. No es lo mismo decir yo creo en Dios y en el momento de la prueba dudar. Porque, hermanas, si nosotras sobrepasamos una prueba y confiamos en que Él nos escucha esa oración de fe que nosotras hacemos, hermanas, eso nos va a ayudar y nos va a ir a hacer creciendo en esa fe, porque esa fe debe ir creciendo día a día a través de las pruebas, a través de todas las situaciones que pasemos, porque muchas veces, hermanas, lo que puede ser duro para mí, quizá para usted no lo sea, pero lo que sí es cierto es que estamos en este camino, hermanas, como en ese desierto, pasando muchas cosas, pero nuestra mirada debe estar en nuestro Señor Jesús. Porque el versículo 11 del capítulo 6 de aquí mismo del libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradarle. Porque es necesario más, hermanas, que si nos acercamos a Él, debemos de creer que Él existe. No podemos decir que estamos en Él si no creemos en Él. Porque dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él nos renumera a nosotras, hermanas, como mujeres de fe, si le buscamos en esa fe que obedece. Porque muchas veces, hermanas, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar, mayormente en los momentos de prueba, va a ser como un examen. ¿En qué grado estamos de esa fe? El Señor Jesús decía a sus discípulos que oraran para tener fe, que el Señor aumentanos la fe. Y esa debe ser nuestra oración diaria. Por muy difícil la situación que estemos viviendo, siempre recordemos que ahí está Jesús, el que da esa fe, pero si nosotros nos acercamos a Él. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que como recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la aceptéis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Esa palabra de Dios va a obrar en las mujeres de fe, las mujeres que creemos en Él y que sabemos, hermanas, que podemos descansar en el presente, en esas promesas. Podemos descansar en esta palabra, pero aún queda un reposo para nosotras. Y los versículos más adelante habla de otro reposo, y es el que nosotras debemos de tener, de ver hacia adelante, debemos de temer, de no perder esa entrada a ese reposo, porque esa esperanza es la que nos sostiene. Hermana, esta palabra, estas promesas nos alimentan y debe hacer efecto, como esa medicina, hermanas. Cuando nos sintamos cansadas, cuando nos sintamos tristes, cuando sintamos que vamos caminando por ese desierto, tenemos esa sed, esa necesidad de agua. La palabra de Dios es una fuente inagotable para seguir caminando en este desierto, sin dudar que Él está con nosotros. Dios me las bendiga más, hermanas.